El maestro dejó el territorio. De Tiro pasó por Sidón camino del lago de Galilea. Atravesando la Decápolis le presentaron un sordo que además podía hablar y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente, le colocó los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo: ábrete. Al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Le mandó que no le dijeran a nadie de lo que él había hecho. Evangelio según San Marcos, capítulo séptimo, versos 31 al 37. Jesucristo sigue superando las fronteras, plantea una cultura del encuentro con su palabra y con su evangelio. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 14 de febrero, año 2020. Esta es nuestra canción, es como el viento, el mar y el sol. Tiene calor de verdad la felicidad. Jesús de Nazaret nos sigue dando muy buenas lecciones de cómo vivir el evangelio, cómo extender la dimensión de la fe, cómo abrirse a una cultura más del encuentro y menos a una cultura de la discriminación de las personas. Aparece un texto en la Santa Biblia bien interesante y ubica a Jesús de Nazaret camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis. Y la Decápolis significa literalmente 10 ciudades. Es una región de 10 ciudades que está ubicada al suroeste de Galilea y la población era considerada como pagana. Y al llegar Jesús de Nazaret, aparece una persona limitada, aparece una persona enferma, aparece alguien que necesita quien le dé la mano, quien lo ayude a salir, quien le abra los oídos y quien le ponga a funcionar la lengua. Como diciendo: Jesús de Nazaret, a mí me interesa mucho que ustedes despierten los oídos, aprendan a escuchar la palabra de Dios, estén muy atentos a las necesidades de los demás, como abrir la lengua, aprendan a predicar un evangelio más de la caridad y de la misericordia con las demás personas. Eso es lo que quiere el maestro, que la gente abra el oído y suelte la lengua. Él no quiere tanto publicidad de que salgan a contar que hace milagros. Él lo que quiere es que la misma comunidad aprenda a vivir un evangelio del encuentro, de la ayuda y de la misericordia y de la bondad. Y por eso es tan importante hacer entender esa propuesta del maestro. Es importante abrir el oído y soltar la lengua, escuchar la palabra y aprender a hablar muy bien de la palabra de Dios y a plantearla muy bien ante la sociedad, siempre buscando la caridad y la misericordia y siempre haciéndolo con prudencia. Hay varios pasajes en el marco del Evangelio para uno fijarse en ese detalle de estar muy atentos a anunciar un evangelio mucho más de la realidad que vive la gente para la gloria de Dios y para el bien de la sociedad. Serían como esos dos términos: vivir una fe y hablar de la palabra de Dios para gloria de Dios y para el bien de los demás. Y ese es el gran reto. Y se trata de esa tarea. Y de eso es lo que debemos tratar de entender. Hay varios pasajes como por ejemplo Jesús expulsa a los vendedores del templo, allí en el Evangelio de Marcos capítulo 11. ¿Por qué? Porque critica el comercio injusto
y afirma que el templo tiene que ser casa de oración para todas las personas, no para comerciar con las cosas de Dios. También en el capítulo 12, según el Evangelio según San Marcos, hay una parábola que se llama de los viñadores homicidas y hace alusión al mensaje que se sacará del pueblo elegido los judíos y se le dará a los demás a los paganos. Y después de la muerte de Jesús, también en ese mismo Evangelio de Marcos aparece una persona pagana, una persona que es llamada el centurión romano y reconoce a Jesús como hijo de Dios. Está diciendo como que el pagano es una persona que se distinguió en ese momento. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Hay como una apertura en el anuncio de la palabra por parte de Jesús de Nazaret hacia todas las culturas y las posibilidades, hacia los paganos, a ir por el mundo y anunciar el Evangelio como Él lo dijo, vayan por todas partes y anuncien el Evangelio a toda la creación. Evangelio de Marcos capítulo 16, Él no dijo vayan a ciertas partes, después no miren a nadie más. El Evangelio no dice eso. El Evangelio no dice niéguele a la persona, vaya por todas partes y el que crea y se convierta, que se bautice y siga adelante buscando a Dios. El Papa Francisco comparte esa idea de la hermenéutica bíblica y un 29 de marzo del año 2014, en un discurso, el Papa decía, están las dos culturas, la cultura del encuentro y la cultura de la exclusión. Cómo una cultura del Evangelio puede hacer que las personas sean hermanos y vuelvan y se convierten y regresen por los caminos de Dios, y cómo otra cultura y otra manera de hablar puede ser que excluya a la persona. Decía el Papa la cultura del prejuicio, porque se perjudica y se excluye a la persona discapacitada y la persona enferma. La cultura del encuentro que abre a la vida, a la fe, al encuentro con las demás personas. Jesús de Nazaret propone un evangelio superando las fronteras, plantea una cultura del encuentro.